Muy buenas noches. Reciban nuestro saludo a nombre de la Asociación Tradición y Acción por un Perú Mayor. Esta noche vamos a tratar el tema de la revolución woke y sus peligros. Y nuestro conferencista es don José Antonio Ureta Zañartu. Él es chileno, descendiente de ilustres estirpes de su país. Ha sido director de la Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad a fines de los años 70. Es miembro de la Fundación Roma, que realiza en su patria las campañas Credo Chile y Acción Familia. Reside actualmente en Francia, donde es investigador y miembro de la Sociedad Francesa para la Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, y también de la Federación Pro Europa Cristiana, que es una coalición de entidades que defienden los principios de la civilización cristiana. Es conferencista internacional, autor de diversos libros y artículos. Varias obras suyas han sido publicadas bajo nombres institucionales sin mencionar su autoría, porque él es enteramente desinteresado con su trabajo, lo hace por defender justamente los principios católicos. Es autor del libro El cambio de paradigma del Papa Francisco, continuidad o ruptura en la misión de la Iglesia, que fue un balance de los primeros 5 años del pontificado del Papa. También es coautor, junto con nuestro compatriota Julio Loredo, de los libros El proceso sinodal, una caja de Pandora, y El dique roto, la rendición de fiducia súplicas al lobby homosexual, que es precisamente sobre el tema tan controvertido de las bendiciones a las parejas homosexuales. Recibimos a don José Antonio Ureta. Adelante. Muchas gracias, buenas noches a todos. Es una gran honra para mí poder estar esta noche en un público tan distinguido y en una sede tan prestigiosa como esta de la Tradición y Acción por un Perú Mayor en Magdalena del Mar, y que me trae también recuerdos de don Alejandro Ezcurra, que algunos pueden haber conocido, y que con quien yo tuve tanto contacto en los comienzos ya de mi militancia católica, y encuentro su espíritu aquí impregnado casi en las paredes, y por lo tanto para mí ha sido una ocasión de grandes gracias esta venida. Por eso agradezco mucho a don Pablo Fandiño y a don Luis Alberto Chávez Hartley por el convite para poder hablarles. Tanto más que el tema del cual les voy a hablar es un tema muy importante, el wokeismo, que está realmente en su estertor final, es el estertor final de la revolución anticristiana. Pero sucede un poco como en las corridas de toros, que a veces el torero le clava al toro la espada en un momento certero, pero él tiene todavía tiempo de dar unas cornadas y hacer saltar mucha gente, ¿no? Y la situación en que se encuentra el mundo es un poco esa. El wokeismo es un virus que está claramente difundiéndose, pero de una epidemia que está muriendo, y el sentido común y sobre todo la fe cristiana está retomando. Y por eso es importante. Hay una inmensa batalla cultural que se libra en el occidente desde la llegada de esta revolución woke, ¿no? Ahora, ese choque quedó muy manifiesto en el discurso inflamado que hizo el presidente Milei en Davos, justamente contra los dirigentes políticos y económicos del mundo, afirmando justamente que el socialismo lleva a la miseria y que ante ese fracaso la izquierda neomarxista creó un virus mental, fue la expresión que usó Javier Milei, y que ese virus mental es el wokeismo, que se expresa en la ideología de género y en el ambientalismo radical, etc. Y más tarde, 2 semanas más tarde, más o menos, en su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, martilló contra el falso elitismo woke de los líderes europeos,
que viven verdaderas torres de marfil y cancelan de la vida cultural y política las aspiraciones conservadoras de la población. Bueno, ante ese fenómeno es esencial comprender sus orígenes, sus manifestaciones y sus peligros, y esta es precisamente la ambición de esta presentación. Bueno, lo primero que conviene ver un poco es cuáles son los orígenes de la expresión woke. ¿Por qué que se habla de woke y de wokeismo? La palabra woke, ¿no?, deriva del verbo inglés to wake up, o sea, despertar, que vale a despertar. Sería el participio pasado. Y tiene origen en el lenguaje informal de los círculos afroamericanos, porque en realidad el participio pasado sería awaken, ¿no? Pero él lo transformaron en woke, ¿no? Inicialmente se refería a una toma de conciencia de las injusticias sociales que afectaban a la comunidad negra en Estados Unidos. Pero, según Wikipedia, el término se ha extendido a otras cuestiones, en particular las relacionadas con el sexismo, el género y la identidad LGBT. Y durante esas protestas en Ferguson, en 2014, ganó visibilidad la expresión woke gracias al movimiento Black Lives Matter. Ahora, esta idea de provocar un despertar ante la injusticia fue lanzada en los años 70 como una necesaria pedagogía del oprimido por figuras como el padre Gustavo Gutiérrez, ¿no?, es compatriota de ustedes, ¿no?, y Paulo Freire, el sociólogo marxista brasileño, ¿no?, que abogaban por una concientización revolucionaria de las masas, ¿no? Y Monseñor Elder Cámara, a quien el fundador de nuestras organizaciones, el profesor Plinio Corrado de Oliveira, lo estampó la etiqueta del arzobispo rojo de Latinoamérica, fue otro gran difusor de esa idea de que el pueblo solo advierte que está oprimido cuando se da cuenta de que puede modificar su situación. Entonces, que hay que despertarlo, hay que concientizarlo. Entonces, el despertar wokista aspira a ese mismo resultado de formar guerreros sociales, ¿no?, social warriors. Pero mientras que el marxismo tradicional y la teología de la liberación se centraban en las injusticias de clase, digamos, económicas entre asalariados y capitalistas, ¿no?, el wokismo desplaza ese marco analítico hacia ópticas basadas en la identidad, como la raza, el género, la orientación sexual y también la ecología, ¿no? Entonces vamos a ver, primero, que justamente es una filosofía oriunda del marxismo, ¿no? Es un neomarxismo. Como dije, el wokismo reformula el pensamiento marxista, diversificando las luchas identitarias y atribuyendo las injusticias de estructura, las injusticias a estructuras de opresión multiformes. No es apenas la propiedad privada que divide, ¿no?, entre los capitalistas y los trabajadores, pero en muchas formas. El colonialismo, el patriarcado, la heteronormatividad y, bueno, la degradación capitalista del medio ambiente. La Revolución de Mayo del 68 en París marcó un hito importante en esa transición, porque por primera vez se dio prioridad a la revolución sexual y a la liberación femenina sobre las cuestiones económicas, ¿no?, con reivindicaciones como el aborto libre, por ejemplo. Los líderes de la Revolución de la Sorbona de París eran adeptos del pensamiento neomarxista surgido de la llamada Escuela de Frankfurt, ¿no?, y especialmente de un de esos filósofos, Herbert Marcuse. Esa corriente mezclaba psicoanálisis, existencialismo y relativismo cultural, al tiempo que integraba a las minorías visibles como un nuevo proletariado simbólico, porque muchos de ellos pertenecían a clases abastadas, ¿no? La emancipación personal y colectiva consiste entonces ahora en desafiar las normas sociales dominantes, pero en las microestructuras, dentro de la familia, dentro de la escuela, dentro de la iglesia, con el objetivo común
de destruir por dentro las relaciones supuestamente de dominación, multiplicando así entonces los marcos de interpretación del marxismo tradicional. Bueno, el wokismo también tiene como raíz más próxima las teorías filosóficas desarrolladas en Francia en esos mismos años, en los años 60, pero que fueron popularizadas en las universidades estadounidenses bajo el término de French Theory. En Francia no se lo conoce así, pero en Estados Unidos se la conoce así. Y figuras como Derrida, Foucault, Deleuze y Guattari aportaron herramientas intelectuales como justamente ese concepto de deconstrucción, vamos a hablar un poco de eso después, y del relativismo cultural, influyendo en diversas disciplinas, no solo en economía o en sociología. Bueno, estas ideas fueron ulteriormente renovadas en los años 90 y 2000 por figuras más contemporáneas como Judith Butler, que aplica, es una filósofa americana, que aplica la deconstrucción a las nociones de género. Bueno, el wokismo neomarxista moderno, o sea, es distinto, como ven ahí, es el marxismo clásico. Aquí el neomarxismo, ¿no?, se divide en varias vertientes y cada una está centrada en una cuestión concreta percibida como fuente principal de opresión. Cada grupo considera que su fuente de opresión es la principal. Y voy a centrarme en 4 ramas. El racismo antiblanco. El racismo antiblanco. El feminismo androfóbico. La ideología de género y la ecología punitiva. Esas ramas, aunque a veces son divergentes, convergen en su deseo de deconstruir las jerarquías y las normas sociales para establecer una sociedad que, percibida según ellos, ¿no?, como que será más igualitaria y más inclusiva, más integradora. Entonces comencemos por la que, digamos, le dio más origen al término woke, que es la teoría crítica de la raza, ¿no? Race Critical Theory en inglés, ¿no? Esa teoría crítica de la raza es una aplicación de los conceptos de la escuela de Frankfurt, pero adaptados al marco de las relaciones humanas y, sobre todo, raciales, ¿no? Al igual que en el marxismo, afirma que una infraestructura de explotación sostiene la opresión social. En ese caso, la infraestructura se basa en estructuras sociales, políticas, culturales, etc., diseñadas para perpetuar la dominación blanca sobre los otros grupos étnicos, ¿no? Entonces, según este enfoque, la propia noción de raza es una construcción artificial que fue creada por Occidente para justificar la esclavitud, la colonización y la jerarquía racial. Los teóricos críticos de la raza promueven el concepto de racismo estructural, haciendo hincapié en que el racismo no se limita a acciones individuales, ¿no?, un comportamiento racista de una persona en particular, sino que está arraigado en las instituciones y en la cultura occidental. Entonces, esa perspectiva refleja la creencia de que la civilización occidental, europea sobre todo, se fundó sobre un sentimiento de superioridad que sigue influyendo en las actitudes y en las mentalidades sociales, ¿no? Los europeos no se consideran superiores, ¿no?, y desprecian a los otros. Una periodista del New York Times, Nicole Hannah Jones, que es periodista y activista, va mucho más lejos y sostiene que toda persona blanca, sea o no sea consciente de ello, es beneficiaria de un sistema secular de supremacía racial. No le interesan los obreros blancos del Midwest de Estados Unidos que viven muy pobres hoy día. Bueno, y en su opinión, esta realidad persiste incluso entre quienes apoyan ostensiblemente la igualdad racial. O sea, van a las marchas, ¿no?, contra el racismo, pero son interiormente racistas solo porque son blancos, ¿no?, porque siguen influidos por una historia marcada por la esclavitud y por la segregación. Bueno, la teoría crítica de la raza también rechaza las llamadas políticas daltónicas. En inglés se dice colorblind, ¿no?,
o sea, ciegas para el color, ¿no? Que se basan en los méritos individuales independientemente del color de la piel, ¿no? Bueno, se podrían inspirar aquí en Lima del virreinato, porque fue una sociedad en que el hombre más popular, ¿no?, era San Martín de Porres. O sea, si había una sociedad que era daltónica, ¿no?, fue el Lima de esos años. Bueno, entonces, esas medidas, aunque igualitarias, porque justamente considera el mérito y no considera el color de la piel, son consideradas insuficientes, ¿no? En su lugar se aboga por la discriminación positiva, con la introducción de cuotas en la educación, en los medios de comunicación y en el empleo, ¿no? Y según sus defensores, este tipo de discriminación positiva pretende corregir los prejuicios históricos, dando mayor protagonismo a las minorías, ¿no?, visibles. Sin embargo, este activismo ha recibido críticas. Algunos creen que esas medidas refuerzan los estereotipos sobre las supuestas capacidades menores de los grupos favorecidos por las cuotas y aumentan las tensiones raciales. En lugar de promover un diálogo pacífico entre las comunidades, ese enfoque corre el riesgo de erigir barreras adicionales, porque entonces, por ejemplo, hoy día en Estados Unidos, los vietnamitas o los latinos se sienten ellos discriminados, ¿no?, por no ser parte de las cuotas, ¿no? Y crea más conflicto dando ese mayor protagonismo, ¿no? Bueno, aumentando la tensión racial. Entonces, en resumen, la teoría crítica de la raza transforma la lucha de clases marxista en una lucha de raza. Es simplemente una modernización del concepto, ¿no? Bueno, permítame un paréntesis, ¿no?, para recordarles que no debemos avergonzarnos de nuestra civilización occidental ni de los esfuerzos de evangelización y de colonización emprendidos por Europa desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, particularmente de España. Debemos ser muy gratos, ¿no?, con España por lo que hizo. Si esa civilización dominó el mundo, y realmente Europa en el siglo XIX dominó absolutamente el mundo entero, fue porque su cultura y sus valores eran superiores. No por un supuesto genio racial de los europeos, sino por el cristianismo y por la acción de la gracia divina que acompañaba la acción evangelizadora, ¿no?, de los misioneros. San Pío X lo expresó con contundencia en su encíclica Il Fermo Proposito. Él dice: la Iglesia, al predicar Jesucristo crucificado, escándalo y locura para el mundo, se ha convertido en la primera inspiradora y defensora de la civilización y la ha difundido por todos los lugares donde predicaron sus apóstoles, preservando y perfeccionando los buenos elementos de la antigua civilización pagana. Me alegro mucho aquí en ver en las iglesias barrocas, ¿no?, el genio, ¿no?, de los indígenas, ¿no?, digamos así, en simbiosis con el barroco español, dando algo completamente nuevo, ¿no?, extrayendo de la barbarie y educando para una convivencia civil a los nuevos pueblos que se refugiaban en su seno. La civilización del mundo es civilización cristiana. Tanto es más verdadera, más duradera, más fecunda en frutos preciosos, cuanto es más claramente cristiana. Y tanto disminuye con un inmenso daño del bien social, cuanto más se aleja de la idea cristiana. Por tanto, por la fuerza intrínseca de las cosas, la Iglesia también se convirtió, de hecho, en la guardiana y defensora de la civilización cristiana. Bueno, cerremos este paréntesis para abordar una consecuencia directa de la teoría crítica de la raza, ¿no? El reverso es el auge de un fenómeno preocupante, el racismo inverso, o sea, el racismo contra los blancos, ¿no? El antirracismo militante conduce a veces a soluciones grotescas. Por ejemplo, Disney, que dio el papel de Blancanieves a una actriz mestiza, ¿no?, o una serie de la BBC de Londres sobre Ana Bolena, interpretada por una actriz negra, ¿no? Bueno, en lugar de fomentar la diversidad, esas iniciativas provocan acalorados debates y aumentan las tensiones, no disminuyen la tensión.
Otro ejemplo lamentable de racismo antiblanco. En la Universidad Evergreen, en el estado de Washington, no el Washington D.C., sino el estado, ¿no? en el Pacífico, bien al norte, donde se organizó, es una universidad completamente de izquierda, ¿no? Se organizó un día de ausencia, ¿no? ¿Qué es lo que era? Prohibían la entrada al campus a los estudiantes y a los profesores blancos, para que pudieran experimentar en su piel la exclusión, ¿no? Entonces, un profesor judío de izquierda, no era ateo, judío y de izquierda, ¿no? Brett Weinstein se llama, se opuso por un correo electrónico que mandó a todos los profesores y a los líderes estudiantiles, etc., calificando la medida de racismo antiblanco. Y su postura desencadenó protestas masivas, paró la universidad por una semana, por causa de un email, ¿no? Y con amenazas. Y en última instancia fue obligado a abandonar la universidad. Lo expulsaron de la universidad, y así como a su esposa, también profesora, que eran los dos profesores más populares de la universidad, expulsos por haberse opuesto al tal día de la ausencia. En varios países, organismos estudiantiles y sindicatos han organizado reuniones y talleres no racialmente mixtos, en los que no se admiten blancos, dando lugar a polémicas similares. Entonces, a un régimen de apartheid, como en África del Sur, pero reverso, ¿no? La situación se vuelve aún más preocupante cuando se apunta a las propias matemáticas como manifestación de racismo sistémico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Seattle es justamente la capital del estado de Washington, las escuelas públicas han integrado la lente de la teoría crítica de la raza en la enseñanza de las matemáticas, alegando que la disciplina se utiliza para oprimir a los individuos, ¿no? Según esa lectura, los profesores que tratan los errores como siendo una tontería, refuerzan las ideas de perfeccionismo, ¿no? Porque hay que llegar, 2 más 2 son 4 o no son 4, ¿no? Entonces eso sería perfeccionista, que el alumno dé la respuesta verdadera, ¿no? Y un paternalismo, porque el profesor se considera superior a los alumnos, ¿no? Dos ideas comúnmente asociadas a la cultura de la supremacía blanca, ¿no? Un programa de matemáticas justas, bueno, las matemáticas justas son las matemáticas exactas, ¿no? Cuando el resultado corresponde a la verdad, que fue financiado por la fundación de Bill y Melinda Gates, va todavía más lejos. ¿Qué dijeron? La cultura de la supremacía blanca se manifiesta en las aulas de matemáticas cuando la atención se centra en obtener la respuesta correcta. Imagínense si la Fundación Gates no exigiese de sus contadores, ¿no?, que diesen en el balance la respuesta correcta. Bueno, apoyar la idea de que siempre hay respuestas correctas o incorrectas perpetúa la objetividad. La objetividad es algo horroroso, ¿no? Así como el miedo al conflicto abierto. Entonces hay que dejar unas matemáticas relativistas en que cada alumno puede llegar con su respuesta, ¿no? Mathilde Cohen, una investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia y profesora de la Universidad de Connecticut, fue todavía más ridícula. Durante una teleconferencia para la Facultad de Derecho de Sciences Po, la famosa Universidad de Ciencia Política de París, ¿no?, afirmó que la comida francesa se representa a menudo como un ritual nacional en que todos los ciudadanos pueden participar por igual, pero que en realidad los hábitos alimentarios están condicionados por las normas de la clase media alta blanca. Y entonces se refirió a la blancura alimentaria, ¿no?, acusándola de reforzar la dominación blanca y citando como prueba los comedores escolares que desde el siglo XIX supuestamente imponen normas blancas y cristianas, ¿no?, de alimentación. Bueno, a pesar de las críticas, la Universidad de Sciences Po defendió la participación de Mathilde Cohen en el acto, declarando: nuestra universidad acoge en el marco del debate científico la pluralidad de enfoques contemporáneos de las ciencias humanas y sociales, respetando el marco ético de la investigación. Bueno, esos abusos demuestran
que la teoría crítica de la raza distorsiona completamente la realidad histórica y solo consigue crear nuevas divisiones en lugar de promover una auténtica justicia y reconciliación entre la comunidad. Ese es el balance final. Pasemos entonces al feminismo radical. ¿Se me pueden traer agua, por favor? El feminismo radical es fundamentalmente diferente del feminismo liberal, de las suffragettes que se llamaba, ¿no? Que pretendía borrar las desigualdades civiles, económicas entre hombres y mujeres en el marco de igualdad legal, digamos, ¿no? Ese primer feminismo defendía un reparto equitativo de las responsabilidades familiares y sobre todo una mayor participación de las mujeres en la vida pública y económica. Por eso es que están ahí pidiendo el voto, ¿no? De repente fue aquí en Lima eso, no sé, vamos a ver. Creo que es en España, ¿no? En cambio, el feminismo radical, surgido en los años 70, se basa en un análisis marxista y estructuralista de la dominación patriarcal, ¿no? Sus fundamentos se encuentran en el libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Friedrich Engels, ¿no? Según Engels, la familia individual moderna se funda en la esclavitud doméstica, ¿no?, franca o más o menos disimulada de la esposa, ¿no?, donde el marido desempeña el papel de burgués y la esposa representa el proletariado, ¿no? En cada familia, ¿no?, sería una dictadura, ¿no? Marx y Engels llegaron a la conclusión de que la abolición de la familia y del matrimonio debía ir de la mano con la abolición del capitalismo y que por tanto la educación de los niños debía pasar a manos del Estado, en nidos, ¿no? Todos los nidos serían estatales y toda la educación sería estatal, para formar entonces una sociedad igualitaria, libre de intereses individuales, ¿no? Así pues, el feminismo radical considera el patriarcado como una estructura sistémica de dominación que hay que deconstruir. Y a diferencia del feminismo marxista clásico, que subordina la lucha de las mujeres a la lucha de clases, el feminismo woke considera al contrario la liberación de las mujeres como el requisito previo e indispensable para cualquier transformación social, porque sería el lugar donde realmente la opresión habría comenzado, en la familia, ¿no? Esta visión concibe las relaciones entre los sexos como una lucha entre hombres y mujeres y aboga por la desaparición de esas categorías a través de la negación misma del sexo biológico. Aquí es donde el feminismo radical se encuentra con la ideología de género, como vamos a ver más tarde. Este enfoque, centrado en la victimización de las mujeres y la criminalización sistemática de los hombres, ha dado lugar a una misandría, a veces virulenta. ¿Qué es la misandría? Es lo contrario de la misoginia, o sea, el odio a los hombres, ¿no? La misoginia es el odio a las mujeres, la misandría el odio a los hombres. Estoy con restos de una gripe. Pauline Armange escribió un libro titulado Odio a los hombres, ¿no? A hombres los odio, ¿no?, en que afirma: odiar a los hombres como grupo social y a menudo también como individuos me produce una gran alegría. Odiar a los hombres me produce una gran alegría. Y no solo porque yo sea una vieja bruja loca por los gatos. Caroline de Haas, cofundadora de un movimiento que se llama Osez le Féminisme, o sea, atrévete a ser feminista, y que fue asesora del ministro francés de Educación, declaró: 1 de cada 2 o 3 hombres es un agresor. O sea, que en esta sala, ¿no?, la mitad o 1/3 de los hombres que estamos somos agresores, ¿no? Desde ese punto de vista, la violación, la agresión, el acoso no son comportamientos individuales resultantes de decisiones reprobables tomadas por un pequeño grupo de delincuentes, sino fenómenos sistémicos profundamente arraigados en el sexo masculino. Y desde esa perspectiva, incluso gestos anodinos, en realidad, ¿no?, con el francés me confundo mucho ahora, como la caballerosidad, son formas de sexismo benevolente, ¿no? Un colega nuestro, director del Bureau de la TFP de Washington, el señor Mario Navarro da Costa,
Un día estaba saliendo de algún lugar importante, no sé, y estaba el ascensor. Cuando se abrió la puerta, había una señora e inmediatamente le entendió para que pasase. Entonces la mujer le dijo, ¿lo hace porque yo soy mujer? ¿No? Entonces dice, no señora, lo hago porque yo soy caballero. ¿No? Bueno, entonces están vinculados, ¿no? Para él ese sexismo benevolente, o sea, la caballerosidad, hace parte de un continuum, ¿no? De una línea continua, que desemboca después en la violencia masculina. O sea, comienza con la galantería y termina, ¿no? Con una violación, en la concepción de ello, ¿no? La popularización del concepto de masculinidad tóxica, ¿no? Ilustra esa tendencia a la crítica sistemática de los hombres, a menudo basada en argumentos vagos pero muy publicitados, ¿no? El hombre deconstruido, o sea, el que abraza su lado femenino, se ha convertido en una figura emblemática de ese feminismo. Esta búsqueda de la deconstrucción y el rechazo de las normas masculinas tradicionales ha provocado críticas airadas de todos los hombres sensatos, ¿no? Y de las mujeres sensatas, ¿no? Que quieren tener maridos que sean verdaderos hombres, ¿no? Permítanme detenerme en un concepto clave, ya que hablé de construcción, ¿no? Ese término es tomado del filósofo Jacques Derrida, filósofo francés de los años 60. Ese proceso introspectivo de deconstrucción de uno mismo, o sea, cada hombre tiene que deconstruirse como hombre, ¿no? Reconociendo su lado femenino, y que siempre es inacabado, uno está siempre se deconstruyendo, invita a los individuos, y en particular a los hombres, a cuestionar su condición, ¿no? Entonces aquí su condición masculina, heterosexual, a negar su virilidad y a abrazar la causa feminista y en cierto modo a inclinarse ante las mujeres, ¿no? En señal de arrepentimiento colectivo, ¿no? Bueno, lo mismo, ¿no? Es necesario que hagan los blancos, ¿no? Los heterosexuales, las élites tradicionales y ahora el clero. El clero también tiene que deconstruirse porque es acusado de clericalismo, ¿no? Entonces tienen que dejar de ser clericales, ¿no? Y por lo tanto arrodillarse delante de los laicos, ¿no? Más o menos a lo que está llevando la famosa sinodalidad. Bueno, un elemento fundamental de esta deconstrucción es el lenguaje, ¿no? Que las ideólogas feministas consideran la fuente de toda desigualdad, el origen, ¿no? Para lograrlo se ha promovido el lenguaje inclusivo, ¿no? Que exige el uso de términos neutros. Y concluyo, esto es como es, por ejemplo, aquí, ¿no? Utiliza el masculino y el femenino siempre, ¿no? Nunca usar el masculino genérico, es decir, los profesores, ¿no? Hay que decir los profesores y las profesoras, o el profesorado, que ahí están incluidos todos, ¿no? Usa formas impersonales para sustituir el masculino, ¿no? En lugar, si el profesor te pide la tarea, no. Si se pide la tarea, entonces tienes que hacerlo. Entonces, un cambio de lenguaje que están introduciendo en los colegios, en todos lados, ¿no? Bueno, en la novela 1984, distópica, George Orwell demostró magistralmente cómo los regímenes ideológicos tratan de remodelar las mentalidades creando una neolengua, ¿no? Y este proceso, presentado como revolucionario, es en realidad una herramienta de control social. Segundo cosa que quiero decir, no fue el movimiento feminista el que condujo a la elevación de la mujer, sino el Evangelio. Fue gracias al cristianismo que la mujer fue elevada a una dignidad espiritual y moral desconocida en el mundo pagano e incluso entre el pueblo elegido. ¿Por qué? Por causa del casamiento monogámico, y no los harems, y indisoluble, que se acabó el repudio, el divorcio, ¿no? Lo que dio lugar después a considerar realmente a la mujer por lo que es, y dio lugar a la cortesía medieval que situaba a la dama en el lugar de honra, ¿no? Eso todo fruto del cristianismo. Ese modelo de respeto mutuo entre los sexos es infinitamente superior a las exigencias
caricaturescas y a menudo destructivas del feminismo contemporáneo, que amenaza con distorsionar nuestra cultura y nuestros puntos de referencia fundamentales. Y la mejor respuesta, por lo tanto, es volver a nuestras raíces cristianas, que justamente honran la naturaleza complementaria del hombre y la mujer y la vocación común que tienen a la santidad para llegar a ser verdaderas imágenes de Dios, como fueron, en versión femenina, en grado heroico, Santa Rosa de Lima, la beata Ana de Jesús, ¿no?, de Los Ángeles, y la venerable Madre Teresa de la Cruz, fundadora de las canonesas, ¿no? Fueron modelos de feminidad, ¿no?, santa, ¿no? Bueno, dicho esto, pasemos al tercer elemento de la cultura woke, la ideología de género, ¿no? La ideología de género es una rama del feminismo radical, nacida de una famosa afirmación de Simone de Beauvoir, ¿no?, que era la compañera de Sartre, ¿no?, del filósofo Sartre. No se nace, sino que se llega a ser mujer. Es la civilización en su conjunto la que produce esta criatura. Esta frase marcó una ruptura, al separar el sexo biológico de la feminidad, abriendo el camino a un cuestionamiento fundamental de la naturaleza sexuada del ser humano. El término género originalmente es una noción gramatical, ¿no?, que clasifica las palabras en masculinas o femeninas. Hay algunos hay idiomas, como el alemán, que tienen también el neutro, ¿no? Y ese término fue secuestrado para abarcar los roles y las identidades sexuales, ¿no? En los diferentes idiomas, el género gramatical es realmente convencional. Por ejemplo, en Francia, donde yo vivo, se dice le sang o le lait, o sea, la sangre y la leche, pero en ellos es masculino y en nosotros es femenino. Por lo tanto, es convencional, de hecho, ¿no?, y arbitrario. ¿Por qué que los franceses dicen en masculino, nosotros en femenino? Bueno, vais a saber por qué, ¿no? Entonces, las feministas deducen lo siguiente: bueno, si la atribución de género a las cosas es convencional y arbitraria, ¿no?, se concluye que una persona puede asignarse también arbitrariamente un género distinto de su sexo biológico, ¿no?, dado que el género es una pura construcción cultural. Y de ahí entonces la famosa, ¿no?, ideología del género, ¿no? Denunciaron entonces la supuesta asignación arbitraria de roles sociales a los sexos biológicos, por ejemplo, de vestir a los bebés de azul o rosa, ¿no?, los niños a las niñas, darle muñecas a las niñitas, caballos de palo a los niños, ¿no?, y después los hombres trabajar, las mujeres quedarse en el hogar, educar a los hijos, etc., ¿no? En el fondo, lo que hay atrás es un odio a la maternidad. Al final es eso. Bueno, esta idea evolucionó después con las reivindicaciones de los travestis y de los transexuales, que defendían que la identidad de género debía primar sobre el sexo biológico. Y con las hormonas y las cirugías mutiladoras, ¿no?, consiguen transformar todo eso en herramientas para adaptar la apariencia física a los sentimientos subjetivos, ¿no?, de qué sexo a ellos pertenece. Y la filósofa Judith Butler, que mencioné antes, ha llevado esta lógica hasta el extremo, argumentando que la identidad humana no es estable, ¿no? Todos somos medio locos, según ella, ¿no? No somos estables, sino el resultado de una serie de actuaciones, ¿no? Nosotros actuamos y cada vez que actuamos, nuestra propia actuación nos transforma a nosotros, ¿no? Él llama a eso de performativity, ¿no? Entonces, y eso nos transforma siempre fluidos y cambiantes, estamos continuamente cambiando. Y según ella, entonces, las personas no tienen una identidad permanente, ni eligen por sí mismas un género, como se coge la ropa en la mañana, que uno se va a poner, ¿no?, sino que durante el día eso puede ir fluyendo. Entonces, el género es fluido y puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Esa idea dio lugar a la teoría queer, ¿no?, que es una extensión, ¿no?, de esa misma teoría de la Judith Butler y de Michel Foucault, ¿no?, del pensamiento postestructuralista de Michel Foucault, que veía en la heterosexualidad
una construcción cultural impuesta, ¿no? Entonces, para romper con la heterosexualidad hay que ser queer, ser cualquier cosa, ¿no? Bueno, mientras que los términos gay, no lo uso nunca porque no se usan las palabras del enemigo, lesbiana, bisexual y transexual del acrónimo LGBT se referían a identidades distintas y relativamente bien definidas, la introducción de queer y después intersexo y el signo más amplió el espectro, ¿no?, de las identidades sexuales y de género para incluir identidades fluidas. Ahora dicen que son 56, ¿no?, si no me engaño, matices de género que se podría adoptar, ¿no? Desafiando no solo las categorías tradicionales, sino también las consideradas enviadas, o sea, las propias de la LGBT original. En consecuencia, a la inmensa mayoría de las personas corrientes y comunes que no cuestionan su sexo de nacimiento, se las denomina despectivamente con el neologismo de que son cisgénero, ¿no? Son cisgénero. Un verdadero repelente, ¿no?, exacerbado por las críticas a la heteronormalidad. Bueno, en la raíz de la ideología de género, ¿qué es lo que hay? Es una revuelta contra el orden natural establecido por Dios, creador del hombre y la mujer, como está dicho en la Biblia, ¿no? Esta ideología utiliza un concepto no científico, las tales fobías, ¿no?, o fobias, ¿no?, fobias, la homofobia, la transfobia, ¿no?, para estigmatizar a quienes defienden una moral basada en la ley natural. Yo no tengo fobia de una persona homosexual. Lo que tengo fobia, sí, es del pecado, ¿no?, de sodomía, eso sí, ¿no?, pero no de una persona. Lo importante es recordar que el elemento principal de la ideología de género y de su discurso woke es que se alimenta de la victimización sistemática, ¿no?, de un grupo y de un desplazamiento de la lucha marxista a una lucha entre un grupo social supuestamente oprimido, serían las minorías sexuales, y un opresor, la mayoría heterosexual, ¿no? Aquí curiosamente se ve una inversión con el marxismo clásico. En el marxismo clásico, la gran mayoría, la clase trabajadora, la mayoría era oprimida por una minoría, que eran los capitalistas. Ahora es al revés, ¿no? Son las minorías que son oprimidas por la mayoría, ¿no? Esta estrategia pretende deconstruir la sociedad tradicional y promover un relativismo moral, porque abre la puerta a todo tipo de excesos, por ejemplo, la pedofilia. Están defendiendo, ¿no?, de que es una orientación sexual, ¿no?, como las otras, ¿no?, y creando situaciones absurdas, preocupantes y a menudo perjudiciales. Por ejemplo, algunos derivas, ¿no? Iniciativas como lo de algunos municipios donde hay las drag queens famosas, ¿no?, famosos porque son hombres, ¿no?, vestidos de mujeres, que imparten sesiones de lectura a niños en bibliotecas públicas, ¿no?, con los que se pretende que habituar a los niños que un hombre puede ser mujer, ¿no? Entonces, bajo el pretexto de diversidad, eso introducen conceptos completamente extraños en la imaginación de los niños, perturbando su comprensión natural de la sexualidad y de la identidad de las personas, ¿no? Bueno, la idea también de proporcionar a los niños únicamente juguetes de género neutro, ¿no?, para que después, más tarde, puedan, si quieren, elegir libremente su sexo y su orientación sexual. Eso solo puede en la adolescencia, ¿no?, complicarles la vida, en realidad, ¿no? Y también pretende imponerles una visión ideológica que desconoce la naturaleza humana, ¿no? Porque incluso cuando se pretende imponerles una educación no sexista, los niños vuelven espontáneamente a los comportamientos que corresponden a su sexo biológico, ¿no? Les regalan una muñeca y la usan como ametralladora, ¿no? Un ejemplo de eso fue lo que pasó con Larry Summers. Ese Larry Summers era una de las cabezas más brillantes, fue secretario del Tesoro de Clinton, un hombre de izquierda. Cuando dejó la Secretaría del Tesoro, pasó a ser rector de la Universidad de Harvard. Y en cuanto rector, dio una charla explicando por qué que en algunas ramas más científicas
de la universidad había más hombres que mujeres. Y dio varias explicaciones, y una de las explicaciones que dijo, bueno, el problema es que también hay diferencias innatas entre los sexos, tenemos que reconocerlo. Entonces contó que él y su mujer, que eran muy progresistas, habían querido darle una educación neutra a dos gemelas, ¿no? Y les dieron entonces dos camiones. Había un camión grande y un camión pequeño. Y las niñas comenzaron a jugar con los camiones y a uno lo llamaron Daddy Truck, o sea, camión papá, y al otro Baby Truck, el camión bebé, ¿no? Eso es lo que pasa. Hay diferencias innatas, es innegable. Bueno, resultó que tuvo que demitirse de rector de la universidad por causa de un tal escándalo, ¿no? Que tuvo que demitirse por decir una cosa evidente, ¿no? Bueno, otra gran aberración es la apertura de escuelas destinadas exclusivamente a niños supuestamente trans, ¿no? Peor todavía, la introducción de baños, vestuarios y dormitorios inclusivos con el pretexto de proteger a los menores trans. En Francia, una circular del año 2021 recomienda que inclusive en los viajes escolares, ¿no? Se deje a los trans ir al cuarto de dormir, ¿no? Del sexo realmente biológicamente opuesto. Y evidentemente que eso crea problemas, sobre todo cuando las chicas ven aparecer un joven en su cuarto, ¿no? Tienen que cambiarse, vestirse, etc., ¿no? Bueno, incluso las asociaciones, las ONGs, son víctimas de reivindicaciones absurdas, ¿no? Por ejemplo, la presidenta y la fundadora de una fundación que se llama La Leche League, es una fundación americana que tiene un nombre en castellano, La Leche League, que es dedicada a promover la lactancia materna, ¿no? Renunció, ¿por qué? Porque incluyeron hombres trans, ¿no? Que deseaban experimentar con la lactancia materna, a pesar de que no hay ninguna investigación científica profunda para los efectos de largo plazo, ¿no? Para los propios personas y para los bebés, ¿no? Bueno, y en la opinión de ella, ese desplazamiento del respeto a las normas de la naturaleza, que es la esencia de la maternidad a través de la lactancia, a la satisfacción de las fantasías de los adultos. O sea, se perjudica a los niños, ¿no? Para satisfacer las fantasías de los adultos. En el deporte, las injusticias son todavía más flagrantes. Las atletas se encuentran compitiendo contra hombres biológicos. Ese ahí es un hombre biológico, ¿no? Que se identifica como mujer en competiciones de natación o en carreras, ¿no? O incluso en disciplinas de contacto físico como el boxeo. En los últimos Juegos Olímpicos hubo una polémica en París porque una boxeadora italiana fue noqueada en cuestión de segundos por un contrincante intersexual con cromosomas masculinos, XY, ¿no? Han hecho exámenes, es un hombre, y la estructura ósea, todo es de un hombre, ¿no? Que fue proclamado campeona, porque es un hombre, no es mujer, olímpica, a pesar de que él había sido expulsado de los torneos de boxeo amateur por la Federación Mundial. A los argumentos de razón se responde simplemente con acusación sistemática, eso es transfobia, ¿no? Bueno, el resultado es una forma de fobia invertida en la que la realidad biológica se sacrifica en el altar de la ideología y los derechos de la mayoría se sacrifican sistemáticamente en beneficio de una minoría. Las consecuencias van mucho más allá del ámbito de la retórica, amenazando directamente el equilibrio social y el sentido común. Bueno, la ecología radical, ¿no? Con eso es el último grupo. El ecologismo radical es una de las ramas más invasivas del wokismo, porque es la que más perturba la vida cotidiana de todos nosotros, ¿no? Y amenaza nuestro bienestar colectivo. En la raíz de esa ideología también se encuentra la lectura marxista de los antagonismos. Aquí es la naturaleza, erigida en víctima virtuosa, degradada, ¿no? Por la racionalidad humana malvada,
culpable de daños irreparables en nombre del progreso, ¿no?, sin fin. Este pensamiento dialéctico identifica al capitalismo como el principal opresor, reduciendo a la naturaleza a un mero objeto de explotación al servicio del lucro, ¿no?, en lugar de ser un socio, digamos. El ecologismo radical va más lejos que el propio marxismo, porque deconstruye el antropocentrismo tradicional, ya sea el de inspiración bíblica o el de inspiración racionalista. La filosofía de las luces era a favor del progreso, por la razón, etcétera, etcétera, ¿no? Y califica, ¿no?, el antropocentrismo como racismo medioambiental, o a veces lo llaman de especismo, ¿no? Nos consideramos una especie superior, ¿no? El hombre deja de estar en la cúspide de la creación para convertirse en un eslabón más de una cadena en la que todas las especies tienen el mismo valor. Entonces, una ameba y yo valemos lo mismo. De esta filosofía se deriva la promoción de las espiritualidades aborígenes. ¿Por qué? Porque ellos hacen sagrados los elementos de la naturaleza. El bosque es sagrado, el río es sagrado, la montaña es sagrada. A diferencia de nuestras sociedades hiperindustrializadas, a las que se acusa de agotarse mediante un consumismo frenético, las tribus indígenas se presentan como modelos de buen vivir y de respeto por el equilibrio de la madre tierra. Si no hubiese nuestros servicios de salud, ¿no?, en el medio de esas poblaciones, veríamos cuáles son los resultados de mortalidad de ese buen vivir. Esas tribus, idealizadas como modelos de respeto y de armonía, se oponen a nuestras sociedades industriales acusadas de, al contrario, de consumismo y destrucción. Y según esta visión idealizada, los evangelizadores y los conquistadores fueron responsables de un genocidio cultural de una gravedad sin precedentes, porque no solo destruyeron una cultura humana, sino que atacaron a la madre que nutría a toda la humanidad, comprometiendo así el futuro de nuestro planeta. Bueno, esta ideología se basa en un catastrofismo climático amplificado al extremo. Sin fundamento científico, prevalece la creencia de que el calentamiento global se debe exclusivamente a la huella de carbono humana, lo que alimenta una psicosis generalizada. Algunos jóvenes, ¿no? Algunos jóvenes incluso renuncian a tener hijos por miedo a contribuir a un aumento de 3 grados de la temperatura global. Sin embargo, científicos reconocidos señalan que los ciclos climáticos dependen sobre todo de factores naturales como la actividad solar. Les recomiendo, hay un video en YouTube, en inglés el título es Climate, the Movie, o sea, sería el clima, la película, ¿no? Pero está doblada en castellano, ¿no? Es excelente, son premios Nobel, ¿no?, de varias disciplinas que desmienten todas las mentiras, ¿no?, de este catastrofismo ecológico. Las instituciones internacionales, la ONU, la Unión Europea, etc., imponen políticas medioambientales coercitivas bajo la bandera de los pactos verdes. Por ejemplo, a los vehículos, los carros, los coches eléctricos, no se puede usar diésel, etc. Estas medidas, a menudo punitivas, son costosas e ineficaces, infligiendo grandes sacrificios a cambio de resultados irrisorios. Como dijo un lúcido observador, gastan millones intentando ahuyentar las nubes en vez de ayudar a la gente a comprar paraguas. Un ejemplo llamativo es el de Valencia, en España, ¿no? Tras la gran riada de 1957, se construyeron represas para contener las crecidas. Los ecologistas consiguieron que se demolieran cientos de represas en España, alegando que las inundaciones eran necesarias para revitalizar los ríos. El resultado,
inundaciones recurrentes que han costado cientos de vidas. Esa lógica delirante también se puede encontrar en el Parque Nacional de Yellowstone, donde es política oficial permitir que los incendios provocados por rayos, los bomberos no intervienen, ¿no? Se dejan propagar naturalmente hasta que, ¿qué pasó? En 1988, un tercio del parque, que corresponde a un territorio mayor que todo el departamento de Lima, quedó destruido por esa política. Las consecuencias de esas ideologías pueden ser todavía más desastrosas. En 2021, el Sri Lanka, el antiguo Ceilán, ¿no?, prohibió el uso de pesticidas en favor de una agricultura 100% ecológica. Resultado, la caída de la zafra de arroz fue monumental y comenzó a haber hambruna. Una crisis alimentaria y cayó el gobierno. De forma similar, las restricciones a las emisiones de nitrógeno en Holanda o las limitaciones a la ganadería agrícola han provocado la desesperación de los agricultores. Los ganaderos están furiosos porque reintrodujeron, en nombre de la ecología, los lobos y los osos, que se comen las ovejas, ¿no? Y si uno mata a un lobo o a un oso, hay pena de cárcel. Hay pena de cárcel. En Francia se prohibieron inclusive los animales salvajes en los circos, ¿no?, privando evidentemente de trabajo a las familias circenses y de entretenimiento sano a millones de niños, ¿no?, en nombre de que el sufrimiento de los animales, ¿no? Entonces, esos ejemplos muestran hasta qué punto ese ecologismo radical conduce a políticas poco meditadas, punitivas, que a menudo son más perjudiciales que beneficiosas, ¿no? Aunque el respeto por el medio ambiente es esencial. Aquí estoy encantado en todos estos barrios de ver cómo está bien arborizado y los jardines muy bien mantenidos. Da gusto justamente de vivir en un ambiente en que el medio ambiente es protegido. Pero tiene que ser acompañado de discernimiento, ¿no? De lo contrario, va a perjudicar a la humanidad mucho más de que ayudarla, ¿no? Bueno, dos cosas rápidas. Una, lo que se llama la interseccionalidad o convergencia de las luchas. O sea, en el fondo, el principio de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no?, a pesar de que cada uno tiene un foco particular, se juntan para desintegrar el sistema, cada uno desde su punto de vista, ¿no? A esto le llaman interseccionalidad, y fue el concepto inventado por una americana, Kimberly Crenshaw. Entonces, ella dice, no, las reivindicaciones no pueden aislarse, hay que considerarlas interconectadas, lo que requiere un enfoque global y coordinado para una transformación radical de la sociedad, ¿no? Entonces, eso da origen a corrientes híbridas, como por ejemplo el ecofeminismo, que mezcla el feminismo con la ecología, o el afrofeminismo, que mezcla el antirracismo con el feminismo, o por ejemplo el Black Lives Matter tiene una sección feminista. Las tres fundadoras del Black Lives Matter son lesbianas, ¿no? Y además también incluye las reivindicaciones LGBT, ¿no? Y también los defensores de la inmigración, digamos así, sin control, protegen los derechos de los refugiados, que les llaman refugiados LGBT, ¿no? Y en los libros de los textos escolares está todo inculcado está todo diseñado para inculcar una visión woke de la historia, en que justamente los alumnos van pasando por todas estas luchas, ¿no?, integrándolas en una sola, ¿no? Entonces, en el fondo, el wokismo funciona como un pulpo que tiene múltiples tentáculos. Cada lucha sectorial actúa en un sector de forma aislada, pero operando de manera sincronizada, ¿no? Y finalmente, perdón, la cancelación como primer paso para imponer la dictadura woke, ¿no? Es esta cultura de la cancelación, ¿no? Que consiste en en denunciar y condenar al ostracismo a una persona, a una organización, un canal de YouTube, lo que sea, ¿no?, por algún comentario o algún comportamiento
que sea considerado inaceptable. Por ejemplo, ese profesor de Evergreen University que fue expulso, ¿no? Fue cancelado. Bajo la apariencia de moralidad, la realidad lo que están haciendo es silenciar a los opositores e imponer una dictadura ideológica en las universidades, en los medios de comunicación y en los círculos culturales. Y para eso usan esos hashtags, ¿no? Hay que cancelar tal cosa, ¿no? Y eso da en despidos, en pérdidas de contrato para algunas compañías o en boicots económicos, ¿no? Que a veces son graves. La cultura de la cancelación también ataca símbolos históricos, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la autora del Harry Potter, ¿no? Que fue justamente cancelada, ¿no? También afecta símbolos históricos, como Cristóbal Colón o Fray Junípero Serra en Estados Unidos, que derrumban las estatuas, etc. También la literatura infantil. El libro Tintín en el Congo, que era lo que todos los niños belgas y franceses leyeron durante el siglo, ¿no? Lo llevaron a la justicia, ¿no? Por ser defensor del colonialismo y del racismo, ¿no? Y piden que sea retirado de las bibliotecas. La Bella Durmiente, ¿no? Supuestamente el beso no fue consentido, ¿no? Entonces es un mal ejemplo que va a terminar en una violación. Entonces hay que retirar el cuento o invertirlo, ¿no? Entonces hacer que el cuento sea al contrario, ¿no? Los clásicos literarios, inclusive Homero, ¿no? Están siendo criticados. Dicen, no, hay que sacarlos de la lectura obligatoria, ¿no? Porque son sexistas, colonialistas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso demuestra que más allá de un simple debate de ideas, ¿no? Pasó a convertirse realmente en una herramienta coercitiva. Finalmente, una cosa corta al respecto de la infiltración del wokismo en la Iglesia Católica, ¿no? Es corta y penosa para mí, sobre todo ahora que el propio Papa Francisco, ¿no? Está mejorando. Todos nosotros rezamos para que salga del hospital, pero yo tengo que hablar de decir las cosas que él ha hecho para favorecer el wokismo en la Iglesia, infelizmente. No. A pesar de ese carácter neomarxista, o sea, basado en la idea de que todo está en la base, en una lucha dialéctica, ¿no? Entre grupos, que es lo contrario del mensaje cristiano, del amor, de la caridad, de la comprensión entre los pueblos, entre las personas, etc., ¿no? El humo de Satanás, como lo calificó Pablo VI, ¿no? Entró en la Iglesia, el humo de Satanás del wokismo. Voy a darles apenas algunos botones de vista. Por ejemplo, durante las rebeliones callejeras del Black Lives Matter, que eran hechas para pedir que le retiraran los fondos públicos a la policía. Imagínense. ¿Cómo se llama? El site internet de la Conferencia Episcopal publicó un artículo de un sacerdote de izquierda, evidentemente progresista, diciendo que no, los Black Lives Matter no son comunistas, intentan ayudar a los desvalidos, y terminó diciendo, Dios bendiga el buen trabajo del Black Lives Matter. Y cuando durante esas manifestaciones se ponían en una rodilla, ¿no? O sea, eso era por un jugador de fútbol que había comenzado esa costumbre, ¿no? Y entonces viene ahí un obispo, ¿no? Con un rosario en la mano, ¿no? Defendiendo los Black Lives Matter, ¿no? Uno de los tentáculos, digamos así, del wokismo y de este racismo invertido es la inmigración incontrolada. Infelizmente, el Papa Francisco, ¿no? Asumió la postura multiculturalista de abertura total de las fronteras, y el primer viaje que hizo para salir de Roma fue para ir a la isla de Lampedusa, donde llegaba la mayoría de los inmigrantes de África en Europa, ¿no? Y después escribió la encíclica Fratelli Tutti, diciendo que toda persona tiene derecho a emigrar por cualquier motivo, aunque sea exclusivamente para mejorar un poco su nivel de vida. Tiene derecho a emigrar, y el país que no tiene derecho de impedirle. Nadie puede, es un derecho absoluto. Y los países no pueden colocar como prioridad
la preservación de su propia seguridad nacional, ¿no? Un derecho que pasa por encima de los otros. Entonces, eso evidentemente, cuando estos wokistas ven el Papa defendiendo esa teoría, penetra eso enteramente dentro de la Iglesia. La ofensiva feminista en la Iglesia ya lleva muchas décadas, sobre todo con la reivindicación del sacerdocio para las mujeres, ¿no? Y no solo el sacerdocio, quieren el acceso a todas las instancias de poder, una vez que serían ordenadas, podrían ser incluso papisas, ¿no? Como si nuestro Señor Jesucristo no hubiese instituido el sacramento del orden sagrado, ¿no? Que permite justamente a los que reciben operar, ¿no? In nomine Christi capitis, ¿no? En nombre de Cristo, para santificar, enseñar y gobernar el rebaño, ¿no? Entonces, una revolución en la Iglesia. El transgenderismo está ahora de moda, ¿no? Entonces, la propia reivindicación del sacerdocio femenino va a quedar obsoleta, porque bastará que una mujer se declare hombre para pedir ser ordenada sacerdote, ¿no? Pero, bueno, en este caso, esa mujer, Nicole Coverty Matson, transicionó y, según ella, tenía vocación religiosa. Entonces fue a golpear en varias comunidades masculinas, ya que es hombre, ¿no? Y todos le dijeron, no, usted es mujer, no puede entrar en una comunidad de hombres. Pero entonces fue a un obispo, a su obispo, y le dijo, mire, yo tengo vocación religiosa, no me dejan, entonces yo quiero ser ermitaño. Y existe, así como existe la orden de las vírgenes, existe la orden de los ermitaños. Y el obispo lo acogió en la orden de los ermitaños. O sea, de aquí a poco va a pasar a ser diácono, ¿no? Bueno, el propio Papa Francisco, al fin de una audiencia, conversó con él y esta mujer le entregó su biografía. Y después, la semana siguiente, el Papa se reunió con un grupo de transgéneros y de intersexuales, ¿no? Convocados por New Ways Ministry, ¿no? La asociación americana que promueve justamente ese tipo de actividad. Y según esos que están ahí, dijeron, el Papa les habría prometido nombrar obispos simpáticos con la causa transgénero. Bueno, con esos ejemplos venidos de Roma, las universidades católicas para mujeres comenzaron a recibir hombres trans, o sea, verdaderos hombres que se supuestamente transicionaron. Impulsaron reformas para reconocer una identidad de género diferente de la que figura en el documento de identidad. Pues ahí fue, aquí en la pontificia de aquí, ¿no? Y de tratarlos correspondientemente. Después, abrir baños y vestuarios del sexo que no es suyo y para poder usarlo, ¿no? Y los vestuarios, imaginen, las chicas se tienen que desvestir delante de hombres, ¿no? En una universidad católica, ¿no? En materia de ecología radical, basta recordar la ceremonia pagana de culto a la Pachamama en los jardines del Vaticano y después la encíclica Laudato Si, ¿no? Que para cuyo lanzamiento fueron convidados 2 promotores de los programas de reducción drástica de la población mundial, compulsoria, ¿no? Uno de los cuales era Jeffrey Sachs. Entonces, con sus actividades, sería interminable, ¿no? Estoy resumiendo cómo infelizmente la cultura woke penetró en la Iglesia, ¿no? Ahora, gracias a Dios, está habiendo una rebelión del sentido común y más importante, una resurrección de la fe. Quiero terminar justamente con esa nota positiva. Las relaciones de la Iglesia con el mundo son como la de una persona con su sombra, ¿no? O sea, cuando la Iglesia avanza rumbo al Señor en fidelidad a sus enseñanzas y le da las espaldas al mundo, ¿no? Al espíritu del mundo, lo que los alemanes llaman el Zeitgeist, ¿no? El mundo acaba siguiendo a la Iglesia, ¿no? Ahora, cuando la Iglesia hace lo contrario, ¿no? Y pretende ser moderna, ¿no? Para obtener la simpatía del mundo, y es ella que corre atrás del mundo, pero nunca lo alcanza, como nunca consigue alcanzar su propia sombra, porque el mundo vive de modas, ¿no? Y, como dicen los franceses, irónicamente, la moda es aquello que pasa de moda, ¿no? Justamente. Entonces termina sucediendo que la Iglesia adopta siempre la moda de la víspera. Nunca está a la boda, ¿no?
Y con eso, ¿no? Como por ejemplo ciertas monjas que no usan hábito y que uno las distingue a más o menos a 1 kilómetro de distancia por el mal gusto, porque justamente están con las modas de la víspera, ¿no? Bueno, termina sucediendo que descontenta con eso a moros y a cristianos, o sea, no contenta a toda esa izquierda woke que querría de la iglesia mucho más, ¿no? Y sobre todo descontenta a sus propios hijos, ¿no? Bueno, estamos en esa situación. La iglesia está adoptando el wokismo precisamente cuando el wokismo comienza a morir en todo el mundo, ¿no? Bajo efecto del antídoto humanamente más poderoso, la vacuna del sentido común, como dijo muy bien Eduardo Verástegui en un tuit reciente. Pero hay algo mucho más importante. Se nota cada vez más la acción del antídoto todopoderoso de la gracia divina, ¿no? El soplo del Espíritu Santo, que hace a la contrarrevolución invencible. Y como escribió Plino Corrêa de Oliveira en su obra maestra, La Revolución y Contrarrevolución, que está a la venta, si alguno no lo ha adquirido, conviene que lo adquiera, y conviene que adquiera varios para distribuir a sus conocidos. Como dice el doctor Plinio, cuando los hombres deciden cooperar con la gracia de Dios, se operan las maravillas de la historia. Es la conversión del Imperio Romano, es la formación de la Edad Media, es la reconquista de España a partir de Covadonga. Son todos esos acontecimientos que se dan como fruto de las grandes resurrecciones de alma de que los pueblos también son susceptibles. Resurrecciones invencibles, porque no hay nada que derrote a un pueblo virtuoso y que verdaderamente ama a Dios, ¿no? Debemos, por lo tanto, tener confianza en la predilección divina por nuestra civilización cristiana occidental, que se ilustró de manera, la predilección, de manera sorprendente durante el incendio de la Catedral de Notre Dame de París, que a pesar de las llamas no sucumbió al derrumbe, ¿no? Y la milagrosa conservación de la estatua de la Virgen del Pilar, ¿no? Es impresionante cómo fue. Esa es una fotografía tomada en el momento del incendio, luego después del incendio, ¿no? Como digo, la conservación de la estatua refuerza esa impresión de protección celestial, un verdadero milagro, ¿no? La restauración de Notre Dame de París, ¿no? Que la dejó todavía más majestuosa y más bonita de lo que era antes, ¿no? Es un poderoso símbolo del renacimiento que deseamos para todo Occidente y para el Perú en particular. Muchas gracias. Agradecemos mucho a don José Antonio Ureta. Vamos a dar unos minutos para los que quieran hacer algunas preguntas. No va a ser mucho tiempo tampoco, porque sabemos que algunas personas tienen que ir a sus casas. Sobre todo porque yo hablé demasiado. No, pero son temas muy interesantes y que daría cada aspecto de eso daría para varias exposiciones para profundizar. También quería, antes de que nos vayamos a olvidar, decirles que estos libros, que algunos ya los tienen, sobre todo yo creo que muchos acá ya lo tienen, el proceso sinodal, una caja de Pandora, y el dique roto, sobre el tema de las bendiciones a las parejas homosexuales y todo esto, cómo ha venido entrando en la iglesia poco a poco y se está instalando, abriendo el campo a cosas aún más graves, ¿no? Estos tenemos todavía algunos ejemplares de estas obras en el salón contiguo para quienes desean llevar, y también después le pueden pedir su firma a don José Antonio. ¿Algunas preguntas entonces? A ver, Flavio.
Sí, una pregunta realmente muy interesante y imagino que muchos se ponen, ¿no? La relación es directa, ¿no? De causa y efecto, y no porque ustedes saben que hay un principio filosófico errado, ¿no? Post hoc, ergo propter hoc, o sea, porque la cosa sucedió después, luego sucedió por causa de aquello. Eso es falso, no siempre sucede. Pero en este caso, los propios autores de los textos del concilio, que fueron aprobados por los obispos, declararon que habían dejado en los textos elementos ambiguos que serían, por así decir, interpretados, ¿no?, de manera más fuerte en el futuro. Entonces, en realidad dejaron como que bombas de tiempo. Y lo que está explotando ahora, ¿no?, son las minas que habían sido colocadas, ¿no?, en aquellos documentos. Y se podría mostrar en al respecto de cada cosa. Por ejemplo, ya que se habló de la homosexualidad, del movimiento LGBT, etc. ¿Por qué hay tantos sacerdotes que defienden, ¿no?, el matrimonio homosexual, diciendo de que, bueno, si ellos se aman, ¿cómo los podemos privar de ese privilegio, etc.? Y si uno va a pensar bastante, en 1930, cuando los anglicanos aceptaron los métodos artificiales de contracepción, una conferencia, se llama la Conferencia de Lambeth, en 1927 creo que fue, el Papa Pío XI reaccionó inmediatamente con la encíclica Casti Connubii, que salió en el 31, y sobre el matrimonio casto. Y dice que la finalidad del matrimonio son tres, ¿no? La reproducción, tener hijos, ¿no?, el apoyo mutuo entre los cónyuges, por tanto el amor conyugal, y en tercer lugar, como remedio de concupiscencia. En los años 40 más o menos, dos profesores alemanes dijeron, bueno, el Papa Pío XI fue un poco demasiado jurídico. En realidad, los dos primeros están al par, los dos andan juntos y son, ¿no?, están siempre uno con el otro, la reproducción y el apoyo mutuo. Lo que habría, digamos así, una ambigüedad que permitiría volver a la posición de los anglicanos. La congregación, a la época se llamaba el Santo Oficio, que hoy día es la Congregación para la Doctrina de la Fe, publicó una nota condenando esa tesis, ¿no?, diciendo, no, hay una jerarquía de finalidades, y la jerarquía es esa que el Papa indicó. Cuando se hizo el primer esquema sobre la familia para el concilio, esa doctrina fue reproducida en el esquema. Ese esquema fue tirado a la basura y fue reescrito durante el concilio. Entonces fue incorporado en Gaudium et Spes, las relaciones de la Iglesia con el mundo moderno. Entonces, si no me engaño, es el número 51, define al matrimonio de la siguiente manera. Dice, el matrimonio es una comunidad de vida y de amor, abierta a la vida, y que etcétera, ¿no? Y después cita primero el amor entre los cónyuges, ¿no?, y el apoyo mutuo, y solo después, ¿no?, el tener hijos. Entonces, con esto aparentemente, digamos, no llegaron a escribir que hubo una inversión en las finalidades, pero quedó todo ambiguo y sobre todo con esa definición que es una comunidad de vida y de amor. Bueno, ahora los homosexuales dicen, bueno,
nosotros también formamos una comunidad de vida y de amor. Y nosotros también nos damos un mutuo apoyo extraordinario. Y, bueno, si no podemos tener hijos, pero adoptamos niños, ¿no? Entonces, ¿por qué que nos privan a nosotros del beneficio del matrimonio? Entonces, ustedes ven cómo, en un caso concreto, como en una ambigüedad, ¿no? del documento, estaba puesta una verdadera bomba de tiempo que está explotando ahora. Y justamente todo el libro sobre el dique roto es para mostrar cómo a partir de ahí llegaron a la defensa, ¿no?, abierta de la homosexualidad. En otros campos se dio lo mismo. Él había preguntado. Sí. A ver, perdón, joven. Siempre me he hecho una pregunta. Creo que un tío quizás me debería responderla, pero es difícil conocer un tío con una. Mi pregunta es, en la Biblia dice, todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Incluirá allí algún poder, en el caso del sucesor de Pedro, que le pueda dar esta libertad y esta potestad de decir algo que estaba atado, que siempre se creyó como dado, lo desata? El pecado de sodomía, el pecado del cielo, lo desata. Y ya se tiene su cantidad de. La respuesta más interesante que yo he escuchado al respecto de ese problema la he escuchado de los labios de una persona que muchos deben conocer, que es un amigo personal, Monseñor Atanasio Schneider, el obispo de Astana, auxiliar de Astana. Él siempre, cuando le preguntan algo en esa línea, él dice, el Papa no es el sucesor de Cristo, sino que es el vicario de Cristo. Él es el sucesor de Pedro, ¿no? Y es vicario de Cristo. Entonces, como si fuera el sucesor, él podría cambiar lo que Cristo instituyó. Claro, un sucesor puede hacer, ¿no?, algo diferente de lo que hizo el antecesor. Pero cuando se es vicario, no, porque un vicario es un administrador, ¿no? Y quien administra tiene que administrar con las reglas que recibió del verdadero. Entonces, el verdadero jefe de la Iglesia es Jesucristo nuestro Señor. Y nuestro Señor dejó bien clara la doctrina en el Evangelio y dejó en la tradición de la Iglesia, que es otra fuente de la revelación, o sea, la enseñanza continua de los padres de la Iglesia, etcétera, de todos los teólogos, el magisterio, la continuidad del magisterio, que lo torna infalible. Entonces, cuando hay esas enseñanzas que son dogmáticas, infalibles, ¿no?, un papa absolutamente no puede cambiarlas. Y si dice lo contrario, simplemente está equivocado. Y el dogma de la infalibilidad pontificia, ¿no?, no garantiza la infalibilidad de todos los actos y de todos los escritos de un papa. Se requieren 4 condiciones muy estrictas, ¿no? Primero, que lo haga con la voluntad manifiesta de definir. Quiero definir, hay una controversia, yo quiero definir qué es lo que es la verdad católica. Tiene que dirigirse a la Iglesia universal, toda la Iglesia. Tiene que usar de la plenitud de su autoridad apostólica, ¿no? El cuarto, ¿me está escapando? Y que sea en materia de fe y moral, exacto. Sería el primero, ¿eh? Pues no puede ser de matemáticas, ¿no? Sobre todo no puede ser de ecología, ¿no? ¿No? Entonces, cuando una enseñanza pontificia se opone a una enseñanza tradicional que nosotros sabemos que hace parte de la fe católica, nosotros tenemos que no dar nuestro asentimiento interior, con todo respeto, y podemos incluso resistir públicamente. Es decir, nosotros permanecemos fieles a la enseñanza de Cristo, como hizo San Atanasio, que cuando la herejía ariana se difundió en la Iglesia, que negaba la divinidad de Jesucristo,
Dice que Cristo era el Logos, era un intermediario entre Dios y los hombres, pero no era propiamente Dios. Y dominó toda la iglesia de Oriente y comenzó a dominar la iglesia de Occidente. Él resistió solo y el Papa lo condenó a él. Pero él hoy día es un santo y es una luminaria en el cielo de la iglesia. Es lo que nosotros tenemos que hacer en una situación como esa, que es siempre muy, muy triste. Pero hay que hacerlo con mucho respeto. A mí no me gusta en absoluto, por ejemplo, la posición de Monseñor Viganó, ¿no? Que, bueno, primero no reconoce al Papa Francisco como Papa, pero además trata al papado de una manera muy irreverente. Y justamente en momentos en que el papado está pasando por la mayor crisis de la historia, es que tenemos que aumentar nuestra devoción al papado, nuestro amor al papado, ¿no? Había un sacerdote francés del siglo XIX, Monseñor de Seguillo, que decía que hay 3 rosas blancas en la Iglesia Católica. Son 3 devociones: la devoción a la Eucaristía, la devoción a la Santísima Virgen y la devoción al papado. Y el profesor Plinio Cardón de Oliveira completaba diciendo: en una cadena, ¿no? la fuerza de una cadena se mide por el eslabón más frágil. Y el más frágil de los 3 eslabones es la devoción al papado. Y por lo tanto, en ese eslabón que nosotros tenemos que poner nuestro mayor énfasis. Y a pesar de ver la crisis en la Iglesia, aumentar todavía más nuestra veneración y nuestro respeto por el papado y pedir a Dios que renueve el papado y que venga un papa que restaure la Iglesia en todo el esplendor que ella tiene. Muchas gracias. Sí. Sí, muchas gracias. Muy buena pregunta. Y no solo en Europa, yo diría en todo Occidente, este virus, ¿no? woke, penetra ¿qué categoría de gente? En general, clases altas, ricas y educadas, ¿no? Como dicen, el pez pudre por la cabeza. Y el pueblo más simple es mucho más, y después por su propia vida, tiene mucho más sentido común. Entonces, vayan a venderle, ¿no? a un campesino, ¿no? Que hay que proteger los lobos y los osos, ¿no? Él va a decir, pero esa es una estupidez, ¿no? Entonces, esa causa animalista es causa de burgueses que viven en ciudades y que nunca vivieron en el campo con animales, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo, y eso todos los sociólogos lo reconocen, es una división entre las ciudades cosmopolitas y el interior, ¿no? Un inglés, se llama David Goodhart, escribió un libro luego después del Brexit, ¿no? ¿Por qué que el Brexit había triunfado? Entonces le explicó, la élite financiera de Londres era a favor de mantener la unión con la Unión Europea y todo. Y fueron todas las zonas rurales que votaron contra. ¿Por qué? Porque
esa élite que vive en Londres, él los llama los anywheres, o sea, los que pueden vivir en cualquier lugar. Y los que viven en las zonas rurales, le llama los somewheres, son los que viven arraigados. Entonces serían los arraigados versus los cosmopolitas. Sucede que en el mundo entero, todo sumado, las poblaciones urbanas han aumentado mucho, pero todavía mucho más gente vive en el campo, en contacto con la naturaleza, con el orden natural de las cosas, que en las ciudades. Entonces, por eso que ahora se está comenzando a invertir políticamente, ¿no? Y en muchos países comienzan a ganar los partidos de derecha conservadores porque defienden que el sentido común, los valores tradicionales, ¿no? Los valores patrios, ¿no? Y los que votan por las izquierdas son esas minorías, ¿no? Pseudo marginalizadas que viven en las grandes ciudades. Y eso está provocando una inmensa polarización. Entonces, ¿cuándo se producen estas situaciones de polarización? Ese proceso revolucionario es muy difícil para avanzar. La revolución siempre avanza a través de los moderados. Los moderados dicen, no quiero ser ni progresista, ni tradicionalista, pero una interpretación, ¿no?, correcta y sana del concilio. Entonces, ahí la gente lo sigue. La mayoría de la gente busca posiciones intermedias. Pero cuando todo se polariza, no hay esa posición intermediaria, deja de existir. Nadie se puede quedar sentado encima de un muro, ¿no? Acaba cayendo de un lado del otro. Y termina en conflictos, es verdad, pero son conflictos que son salvadores. Entonces yo veo en el contexto político y religioso mundial mucho eso. Después se nota particularmente entre los jóvenes. Y dentro de la iglesia, en el clero. El clero joven es mucho más conservador que el clero más antiguo, ¿no? Recientemente una especie de gran reportaje en Estados Unidos que hizo un poco incluso de escándalo, un sacerdote ya de 80 años en una parroquia, de esos que le gustaba misa con guitarra y no sé qué, declaró, mire, estos padres jóvenes ahora que llegaron a la parroquia están esperando el día que nosotros moramos para poder cambiar todo y poder volver a cantar en latín, ¿no? Y eso es generalizado, ¿no? Todos los sondeos de opinión que son hechos entre el clero, lo he visto en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en Francia, ¿no? Todos son que el clero más joven, ¿no?, les quieren usar sotana, quieren rezar el rosario, quieren organizar procesiones, adoración al Santísimo Sacramento. A algunos les gustaría poder celebrar la misa de San Pío V antigua, etc. Entonces, la tendencia es esa, ¿no? Y por eso que abrazando el wokismo está abrazando la moda de la víspera.